Bueno, hola a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este viernes de soluciones sostenibles. Les habla Tatiana Carreño, soy especialista técnico senior acá en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el día de hoy vamos a hablar sobre tendencias en construcción ligera y sostenible, hoja de ruta de materiales, ciclo de vida y EPDs. Y nos acompaña Nelly Miranda, gerente de innovación de Fiberglass. Bienvenida Nelly, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. Espero que pasemos un rato muy agradable y muy provechoso. Claro que sí. Y bueno, antes de empezar, les recuerdo a nuestros asistentes que pueden ir dejándonos sus preguntas en el chat. Al final vamos a dejar un espacio para que Nelly nos pueda ayudar con algunas respuestas. Y pues nada, les cedo la palabra a Nelly. Adelante. Gracias. Bueno, en esto de la construcción sostenible tenemos tema para largo, pero como lo proyectamos para esta presentación, queremos hacer un recorrido que nos lleve a consolidar cuándo podemos hablar de construcción sostenible y a sacar conclusiones de por qué la construcción liviana definitivamente es un sistema que se considera sostenible sobre las soluciones tradicionales. Vamos a mirar el contexto global de lo que es la sostenibilidad, vamos a mirar las tendencias en el mercado de la construcción sostenible y vamos a aterrizar un poco qué hace a una solución o un producto sostenible. En este contexto mundial, ¿qué tenemos? Tenemos un solo planeta. 9 billones de personas se espera que tenga el planeta en el 2050. El 70% de la gente, de la población, viviendo en áreas urbanas. 90% de nuestro tiempo dentro de nuestras casas, habitaciones, oficinas, edificios. El 50% de los materiales está siendo requerido para el 2030 y seguramente vamos a tener una cobertura del 100% de estos materiales, lo que uno en la mente le diría, no alcanza, no da para tanto. El incremento en la demanda de agua para el 2030 será del 40%. Un solo planeta no nos alcanza. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro sector de la construcción? El 70% de las personas en el 2030 de las ciudades serán responsables por el 70% de las emisiones nocivas al medio ambiente. Las edificaciones tienen un impacto particular, desde que vamos de todas las partes. Una cosa es globalmente qué está pasando y la otra es nuestro sector, cómo se ve en ese contexto. Pues nada más ni nada menos que globalmente el sector de las edificaciones consume el 33% de la energía, el 30% de las emisiones que genera vienen de nuestro sector, el 40% del total de materias primas se consume en el sector, entre fabricar los edificios, la construcción como tal, los componentes. Y hay un dato adicional, que es que el 40% de los residuos sólidos proviene justamente o de desechos del proceso de construcción o inclusive de demoliciones. Hasta ahí el sector como edificios. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y los productos? Los productos que tanto aportan a eso. Cuando los miramos individualmente, la fotografía se nos pone un poquito más fuerte. ¿Por qué? El 20% del consumo de energía lo hacen los productos de la construcción. Generan el 55% del CO2, de esas emisiones, el 75% de las materias primas las consume este sector y el mismo tema con los residuos sólidos, ¿sí? O sea, no tenemos, voy a bajar esto, no tenemos una reducción, sino por el contrario vemos más claro cuál es ese impacto. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes tendencias del mercado en términos de la construcción? ¿Qué lo haría o no lo haría sostenible? ¿Hacia dónde debemos llevar nuestro pensamiento de diseño, de construcción, de distribución, etcétera, del sector? Y cómo esas tendencias, al final de cuentas, son nuestros tres grandes retos. ¿Qué tenemos? Tenemos
Y esto es particular, ¿no? Normalmente esto tendría un orden diferente. Tenemos 3 tendencias dirigidas a mejorar la salud y el bienestar de las personas, ir hacia un cero neto carbono y el manejo de la economía circular. Y como un tapete para esas 3 tendencias y retos, pues entra a concursar la protección del recurso hídrico y algo que enmascara, digamos, redondea estas ideas y es el hecho de la protección de la diversidad y la contribución a la creación de valor local. O sea, tenemos unos riesgos que están apareciendo que de pronto antes no notábamos. ¿A qué me refería yo con el orden? Normalmente encontramos ir hacia la huella de carbono cero en primer lugar, luego encontramos la economía circular y de último, la salud y el bienestar. A propósito, aquí está la salud y el bienestar primero. ¿Por qué? Porque el diseño y la dirección de nuestra construcción debe ir hacia el bienestar de las personas. Las edificaciones son para quienes las habitan. Vamos una por una. Encontramos que los edificios tienen un rol clave para la salud y el bienestar. Lo veíamos hace un momento en el comentario. La tendencia, ¿cuál es? A buscar la salud de los ocupantes, entre otras cosas, que la calidad de aire interior sea sin duda alguna la que debe ser, y que la sensación de confort de las personas, a lo que veíamos, que es cuánto tiempo pasan en sus espacios, pues le proporcione una calidad de vida y una tranquilidad para estar en esas habitaciones que permita que desarrollen sus actividades de una forma normal. Tenemos que los niños pasan el 90% de su tiempo dentro de sus casas, dentro de sus espacios. Y lo mismo los adultos. No necesariamente en sus casas, probablemente pasen en un club, tal vez haya zonas de deporte, pero dentro de edificaciones que les deben proveer ciertos elementos de confort. ¿En dónde está la queja, por decirlo de alguna forma, respecto a las edificaciones de hoy y lo que se espera de las edificaciones del mañana? ¿Cómo el ruido afecta el desempeño de las personas, por ejemplo, en los salones de clase, en los sitios de trabajo? ¿Cómo una iluminación pobre puede determinar la caída del desempeño de un estudiante? Los niveles adecuados de humedad y hongos. Hay muchas quejas hoy en día respecto a cómo el apartamento de la persona tiene unos niveles de humedad que no estaban contemplados y que afectan la salud de la persona. Las fluctuaciones de temperatura, los acondicionamientos de los espacios. ¿Por qué en un momento dado muero de frío y a las 2 horas muero de calor y ese espacio no permite, ese acondicionamiento que me permita un bienestar permanente? Los contaminantes químicos en el aire, por eso hablamos de salud, no solo de bienestar, porque los elementos que se muevan dentro del ambiente en el que yo permanezco tanto tiempo tienen que evitar que mi salud se vea afectada. Una ventilación inadecuada, podemos conectarlo con el tema de humedad, de hongos, o simplemente con el tema del bienestar, de tener un acondicionamiento suficiente para mi bienestar en esos espacios. Partículas en el aire, todo eso en conjunto nos dice y nos refuerza que definitivamente la forma en que esté considerado y concebido un edificio, un espacio construido, es clave para que la salud y el bienestar de las personas tenga lo que debe tener. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Hacia edificios saludables y seguros. Y entonces, la economía circular se nos aparece aquí por el camino. ¿Por qué? Porque los materiales que usamos están definitivamente ligados a cómo las personas se sienten y viven los espacios. La economía circular nos lleva, nos empuja hacia el uso de materiales reciclables o reusables, hacia que el contenido reciclado o el hecho de que sea renovable se presente en esos materiales, a que al final de cuentas sean fáciles de reparar, de desmontar, de mover, que haya un grado de flexibilidad en la forma en cómo yo adapto mis espacios a las condiciones de vida que me va generando el movimiento normal de las personas, de los procesos, de los crecimientos de las ciudades o de las actividades a las que las personas les toca empezar a ingresar a desarrollar. Y el producto que no tenga sustancias peligrosas. Entonces, tenemos 4 frentes que no podemos negar que deben ser contemplados
cuando se diseña y cuando se lleva a la vivienda, cuando se mira al ser humano como habitante de esos espacios. Entonces, esos clientes, esas personas, nosotros mismos pedimos, tenemos una presión porque esos espacios y esos edificios sean saludables y confortables. Que las soluciones como tal sean confortables, que yo quiera estar en ese espacio. El mercado demanda cada vez en forma más regular que se le entregue información de qué emiten, qué componentes tienen esos edificios. Recuerden que estamos hablando del edificio como un todo. En ese espacio en el que nos estamos moviendo, yo quiero saber qué pasa allá adentro. No solo que me digan que está bien o que está mal o que yo lo sienta, sino cuénteme, publíquenlo, que sea transparente la información. Y eso incluye el hecho de que existan sustancias peligrosas dentro de esa construcción o dentro de los materiales que estamos usando. Esa tendencia también nos lleva a dos frentes, ¿no? Nos estamos viendo abocados a una serie de tendencias hacia la normalización y regulación y hacia la obligatoriedad de cumplimiento de elementos como, por ejemplo, el control de que los materiales tengan ciertas sustancias o deban evitar otras o parcialmente puedan contenerlas, ¿cierto? O que debamos etiquetar esos componentes para conocimiento de los usuarios. Y esa es, digamos, ese es el push, esa es casi un poco la obligatoriedad. Pero por el otro lado, así no tengamos normas obligatorias, hay una serie de condiciones que nos están llamando a mejorar las condiciones actuales, a evolucionar en pensar y en centrar nuestro oficio en el bienestar y en la salud de las personas. Ya no es tanto que sea bonito, que sea grande, que sea pequeño, que sea económico, sino que lo que se quiere es un espacio para vivir bien. Entonces, por ejemplo, aquí aparece la certificación WELL, que va muy orientada a la salud y el bienestar de las personas. Entonces, hay unas cosas obligatorias, unas cosas que son simplemente, como le estamos llamando, tendencias. O sea, estamos ahí y no podemos desconocerlas. Otra tendencia muy fuerte, la veíamos al comienzo, es que debemos ir hacia definitivamente hacia el carbono neutro en los sistemas de construcción. Tenemos que mirar no solo el carbono neutro operacional, ¿sí?, de cómo funciona el edificio, sino también el carbono embebido, que viene con la forma en que quedó diseñado, construido y los componentes que hacen parte del edificio. Está demostrado definitivamente que sí, no se trabaja en tres frentes bien definidos, que son eficiencia energética, ir hacia energías renovables y reducir la huella de carbono de los productos de construcción, no vamos a lograr el target mundial, que es ir a neto cero carbono en el 2050. Fiberglass Colombia, el Grupo Saint-Gobain, tiene ese target. El mundo orientado hacia cumplir los objetivos de desarrollo y los que se unieron a ese pacto del COP 21 tienen esa meta. Entonces, está programada a largo plazo y a mediano plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de aquí al 2030 y qué tenemos que hacer de aquí al 2050 para lograr evitar ese calentamiento global que en últimas, y por eso el primer punto era bienestar y salud, va a afectar en primera medida la bienestar y la salud de las personas, que es la razón de ser de la construcción, de las actividades y de lo demás. Para eso estamos en este mundo, para vivir en una forma agradable, productiva, que no esté interfiriendo con el desarrollo normal digamos, del día a día de la vida de las personas. Y si ustedes observan estas gráficas, no se puede solo trabajar en una o en la otra o en la otra. Los cálculos y lo que está previsto es que en todos los tres frentes tenemos que hacer mejoras sustanciales para poder ver los efectos al 2050. No nos puede coger la noche en ese tema. Entonces, adicionalmente, ¿qué más se tiene previsto? ¿O qué cosas, qué pasos se están dando? ¿Cómo nos estamos moviendo? Pues hay una fuerte presión en la política pública mundial y seguramente local, algunos ya la deben conocer, y es que se requiere actividades específicas que obliguen un poco
a que todos entremos en consonancia con estos retos que tenemos frente. No hay tiempo para pensarlo demasiado. Entonces se tiene, por ejemplo, que las compras públicas sean verdes. ¿Sí? Entonces no debería permitirse otro tipo de compra pública. ¿Por qué? Porque tenemos que dar ejemplo desde la parte legislativa de que hacia allá debemos ir. Normas, regulaciones, ayudas financieras, elementos que nos ayuden y nos empujen para lograr superar este reto que tenemos enfrente. Del otro lado, nuevamente, vienen otros elementos que nos son herramientas a los que podemos unirnos para lograr cumplir estos retos. Entonces, por ejemplo, tenemos los esquemas de etiquetado y tenemos entidades que trabajan permanentemente en decir, vamos por aquí, en trazar las rutas, en invitarnos a participar, en concientizarnos, en que nos movilicemos en esa dirección. Y entonces vienen los sistemas de certificación, de etiquetado, y debemos empezar a unirnos a todos estos sistemas porque antes que nos pongan normas y nos obliguen, nosotros podemos irnos preparando para cuando estén las normas. Es más, es nuestra responsabilidad inclusive ayudar en la construcción de esa normativa porque también tenemos que proteger nuestros mercados. El que se queda atrás, el que se queda rezagado, va a tener una desventaja competitiva. Y en este caso, y lo vemos por las cifras, el peso del sector de la construcción es muy grande, por lo tanto es prioritario entrar en esa dinámica. Decíamos en el tema de salud, la necesidad que tenemos de trabajar en todos los frentes. No podemos trabajar solamente en reducir el carbono operacional, ¿sí? Desde el punto de vista de eficiencia energética, sino también desde energías renovables, y desde la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, elementos como buscar edificios NZEB, que significa consumo casi nulo, está a pedir del día, está desde el diseño. No podemos, o tal vez sí podemos, y hay oportunidades en renovaciones, en elementos sobre edificios que ya existen, pero lo mandado, al menos de momento, es no ir a dejar de lado dentro de los diseños de los edificios todos los conceptos y las tendencias que estamos mirando. Debemos trabajar en los tres frentes en esos diseños para que nuestros aportes y nuestro posicionamiento dentro del mercado sea fácilmente demostrable. Estamos trabajando con materiales que emiten bajos gases de efecto invernadero, estamos buscando autonomía energética, estamos migrando a energías renovables, estamos reduciendo el consumo energético. Entonces, el bloque que nos va a llevar hacia carbono cero está claramente definido y es una tendencia, y como les digo, más que una tendencia, es un reto muy grande. Es una necesidad que hagamos la adaptación al cambio climático. Es una necesidad, no es un poco una elección. ¿Por qué? Porque los riesgos que tenemos al frente son claros y son reales. Escasez de recursos, escasez de agua, estamos viendo cómo el cambio climático afecta en términos de incrementos importantes de temperatura. El cambio climático ya no es histórico, ya no decimos dentro de unos años va a suceder, sino que lo estamos viviendo. Incluso esto está generando movilidad diferente de las personas. Si estoy en sectores donde el cambio se está volviendo crítico, estoy planeando cambiarme a sitios donde el clima sea más amable para lo que buscan las personas. Entonces, esa movilidad también nos está llamando a estar vigilantes de cómo vamos nosotros a ayudar a controlar esos efectos del cambio climático, por un lado, y por otro lado, hacia dónde se están moviendo las personas. Veíamos al comienzo que por lo menos es claro que las ciudades van a tener una cantidad de población impresionante que va a ir subiendo cada vez más y que esos elementos tenemos que hacerles seguimiento, tenemos que irlos mirando. El tercer gran reto que tenemos, la tercer gran condición que tenemos es la economía circular. Y si vieron al comienzo, cuando hablamos de bienestar, salió a flote la economía circular. ¿Por qué? Porque en la medida que desde el origen
que son nuestros materiales, desde el número 1, que es cuando seleccionamos nuestros materiales de construcción, ya tenemos que tener definido y diseñado ese horizonte para que la economía sea circular, para que nuestros productos, es más, ya no deberíamos hablar del final de la vida de los productos, porque no deberían tener un final como tal, no deberían volverse basura, no deberían ser un desecho, sino son casi que un subproducto que va a volver a la cadena y va a volver a formar parte de futuras edificaciones o futuros construcciones o elementos o componentes que se van a volver a fabricar con este material. ¿Qué nos pide la economía circular? Que usemos materiales o que lleguemos a edificios que sean reciclables, que sus componentes sean reciclables y que cuando consideremos un edificio como un todo, lo veamos como algo que va a tener un uso posterior. Cuando consideremos que su final de vida, si se puede llamar así, que no me gusta usar ese término, más bien cuando se termine su ciclo de uso, entre a otro ciclo que también sea de uso, que sean fácilmente desmontables, o sea, la flexibilidad y lo que se llama hoy en día la resiliencia, que se debe buscar ha de ser total, quiere decir que hay una fuerte tendencia a que hagamos productos a la medida, que hagamos productos desmontables, que nos faciliten el transporte, que de pronto se construya en sitio, que todo eso nos lleve a reducir esos números que estamos viendo, que tienen que ver con la cantidad de recursos que consumimos en construcción y la cantidad de desechos que generamos, que ya, como les digo, no deberíamos llamar desechos, sino deberíamos llevarlos a esa sensación de un nuevo uso, siempre un nuevo uso, que ese agotamiento de esos mal llamados desechos sea realmente la utilización de ese subproducto en una nueva edificación o en otro componente, pero que tenga una utilidad real para las personas que lo consideran. Entonces, no nos vamos a cansar de insistir en el contenido reciclado de los materiales y de las unidades de proyecto, de las unidades de edificio, va a tener un peso tremendo en este tema de ser sostenible. Que los procesos de fabricación sean de consumo de energía bajo. Estamos hablando del proceso global de construcción y luego del proceso de operación de la construcción y en ese camino del proceso de selección de los materiales que vamos a utilizar para la construcción. El tema de reutilización, como les decía, ¿qué de esos elementos, qué de esos contenidos globales al final de uso previsto van a ser reutilizados y en qué? O sea, no podemos esperar a que llegue ese momento para ver qué hacemos con eso. A ver, sentémonos a pensar qué oficio les ponemos a estos residuos. No, lo mandado hoy en día con la economía circular es que desde el momento del diseño y de la planeación de nuestros proyectos ya deberíamos estar dejando definido o considerado por lo menos la reutilización de todo ese elemento, de todo ese conjunto, que un día no lo vamos a dejar para el uso que está previsto, sino que va a cambiar de uso. Todo esto le va a pegar y nos va a mejorar definitivamente el hecho de que ya es una alerta, ya sabemos que el tema de escasez de recursos nos va a golpear, nos está golpeando en algunos frentes, lo estamos viendo en el tiempo reciente, cuando muchos elementos que dábamos por hechos, resulta que no los hay, que los costos se vuelven tan altos y que aún con altos costos pueden ni siquiera estar disponibles para nuestras construcciones. Por un lado, este es un llamado a la innovación, a la búsqueda de alternativas, pero sobre todo a volver nuestros procesos actuales mucho más centrados en el usuario número 1 y centrados en la protección de nuestro planeta, que solo es uno. Todo lo que estemos pidiéndole al planeta se va a agotar en algún momento. Entonces, si ya tenemos una situación de abundancia de una serie de materiales que son subproductos o que vienen considerados como desechos, tenemos que ponerles oficio, porque en la medida en que los utilicemos, los recursos vírgenes, los recursos naturales, aquellos que van a ser escasos, pues vamos a necesitar menos cantidades y vamos a ir empezando a lograr un equilibrio. ¿Qué estamos liberando? El espacio para los rellenos,
En la medida en que generemos menos desechos y que utilicemos menos recursos, pues esos espacios probablemente van a ser parte de temas agrícolas o incluso de espacios para la vivienda de las personas que hoy en día se están gastando en disponer de unos materiales que al final de cuentas no les vemos utilización. Esta economía circular también, de alguna forma, nos está cuidando y fíjense que al final de cuentas ella nos está alimentando el bienestar, el cero neto carbono y algo muy importante que veamos en la primera diapositiva que es la biodiversidad. Hay países como Colombia donde probablemente nuestro impacto como país sea pequeñito en el contexto universal, en el contexto mundial, pero cuando miramos nuestro riesgo es muy alto. Entonces, si nosotros no arrancamos desde ya, así nuestro impacto global no sea tan alto, nuestra biodiversidad se va a ver amenazada. Entonces, gran parte de esta tendencia que es mundial, a la larga a nosotros nos va a beneficiar, porque nos va a permitir prepararnos para proteger nuestra biodiversidad. Donde tenemos el mayor riesgo es en biodiversidad. ¿Por qué? Porque vamos a acabar con los recursos que están hoy en día como muy a disposición y que con el tiempo no vamos a ver y que son parte del bienestar y de la salud de las personas, como es el recurso hídrico, el aire como tal, ¿sí? El aire puro como tal, nuestras selvas, los espacios para la agricultura, etcétera. Tenemos muchos recursos que proteger y vienen desde el tema de la economía circular. Nuevamente aquí se nos presenta el mismo caso, pero biodiversidad, economía circular, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuando esté utilizando el edificio o cuando ya digo, lleva 50 años de uso, entonces ya está un poco deteriorado, entonces ya no? No, es en todas las etapas, desde que selecciono los materiales, en el transporte, en los volúmenes que manejo, en la medida en que yo reduzca los recursos que voy a llevar a pasear, voy a decirlo así, por todas las etapas del ciclo de vida, en esa medida estoy llevando economía circular. Y eso implica, nuevamente lo repito, que sea reciclable los materiales, que sean fácilmente manejables, desmontables, que sean modulares, que me eviten una carga ambiental importante que tienen los sistemas tradicionales de construcción y que son los que debemos tal vez cuestionar, no en el mal sentido de la palabra, sino cuestionar en el sentido de buscar una innovación, una mejora, una evolución para que el planeta no sea el que sufra las consecuencias. Entonces la economía circular, si ustedes se dan cuenta, va ganando mucho peso. Es una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Tenemos no sé cuántos posibles proveedores de soluciones para el scrap que ya existe, para el rechazo que ya existe, para el material de demolición que hoy existe. ¿Sí? Esos posibles proveedores nos pueden generar una ruta para hacer utilización, reciclabilidad, para aumentar el contenido reciclado que utilicemos en nuestras construcciones, ¿cierto? Y nos van a llevar todo el tiempo sobre el tema sostenible. La economía circular es una respuesta a todas las restricciones ambientales, lo estamos viendo. Hay momentos en los que, si no consideramos desde el comienzo ese uso, vamos a tener dificultades en escasez de recursos. Les decía anticiparnos a las regulaciones. O sea, la tendencia que mostramos en los tres frentes, en los tres retos y en el tema de política pública es que vendrá la normativa, vendrá la regulación, ya hay algunas funcionando, hay algunas que siguen siendo tal vez voluntarias, pero irán hacia volverse cada vez más restrictivas en la medida en que nosotros como organizaciones del tema de construcción, del sector de la construcción, no empecemos suficientemente con tiempo a meternos en el tema y a trabajar muy fuerte en entrar en esta tendencia, en entrar en esta forma de visualizar el negocio, porque el negocio como tal sigue funcionando, pero lo tenemos en riesgo en la medida en que nosotros consideremos que estos temas son ajenos a nuestro propio círculo de acción, ¿sí? Que se preocupen esos que son grandes o esos que consumen agua o aquellos que consumen energía, yo como soy pequeño no consumo tanto, no. El mercado, estamos hablando del mercado, el mercado está pidiendo sostenibilidad.
La gente joven hoy en día, sus mismos hijos tal vez han hablado con ellos en los colegios, en la universidad. La formación en temas ambientales es mucho más fuerte que la que traíamos. Y entonces esas fuerzas que tenemos en este mercado ya nos están pidiendo que seamos sostenibles. Si nosotros tenemos claro que esos tres frentes nos van a dar resultados para aportar a los objetivos que tenemos como país, como sector y objetivos mundiales al 2030 y al 2050, pues definitivamente vamos a tener mucho trabajo por hacer, sí, pero también vamos a tener unos resultados definitivamente buenos para nuestro negocio. No lo vamos a poner en riesgo. Hasta aquí uno diría, uy, pero qué pesimistas, o sea, todo está como gris, porque no nos toca bajarle la energía, nos toca bajarle el agua, o sea, qué lío tan complicado. Pero resulta que así como los edificios hacen parte del problema, pues ahí mismo está la solución, ¿cierto? Entonces tenemos una serie de oportunidades para movernos, en evolucionar, en crecer, en la visión que tenemos de nuestros negocios. Lo que no vamos es quedarnos estáticos. Entonces, si ustedes ven el primer bloque de diseño y construcción, pesa un montón. No podemos esperar a que no nos dé el número de la huella de carbono o del ahorro energético o del agua consumida cuando ya vayamos en mitad de desarrollo del proyecto o cuando ya estemos entregando el proyecto, porque no lo vamos a entregar como sin cumplir o con el temor de que pues, se pudo haber hecho más y como con la preocupación de que me salió más barato o me salió más costoso. No necesariamente tenemos que pensar como innovadores. Entonces diseñemos para un uso flexible. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de vivir 2 personas necesito que ahora vivan 5? ¿Cómo organizo mis espacios? Es que eso no es tan normal, eso no se da tanto. La pandemia nos cambió todos los paradigmas. ¿Qué más veremos venir? ¿Qué más sigue? ¿Qué pasa con un incendio que acabó con mi casa y el seguro la paga? Sí, y que sigue. ¿Y cómo me preparo para esos cambios para los cuales normalmente no estamos preparados porque como que todo se mueve tranquilamente? No necesariamente. Entonces, diseñemos para un uso flexible, diseñemos para que sea fácil de desmontar, que sea modular. Incluso tenemos ya mucho, no sé si llamarle ruido, de impresión 3D de edificaciones. Hay algunas apuestas, creo que es en Noruega, de impresiones 3D, que todavía no dan los costos, pero pensemos en grande, no nos quedemos en el hoy, porque cuando llegue la impresión 3D ya nos cogió ventaja. Entonces, mantenernos como a la búsqueda de cómo voy a ir dando pasos importantes para irme preparando para ser un constructor, un diseñador, un desarrollador de productos sostenible. En este tema del diseño, el costo optimizado de materiales, hoy tiene mucho que ver con que yo pueda usar un material que tiene alto contenido de reciclado, un material que sea 100% reciclado. Al hacerlo desmontable, modular, realmente podemos buscar cero basura en el sitio de trabajo, casi que llega hecho. Entonces, esa es una tendencia muy fuerte en el tema de diseño y construcción de edificios, de unidades. Y si nos vamos a cómo se visualiza desde el diseño y la operación, y cómo se visualiza lo que más llamamos final de la vida de los edificios, pues vamos a encontrarnos con sorpresas, porque se busca la vida extendida del edificio. No quiero que dure 10 años, quiero que dure 50, quiero que dure 10, quiero que dure 20. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tenga esos recursos que puse ahí más tiempo funcionales, pues estoy evitando volver a consumir, reemplazar y generar consumo de recursos. Que la reparación y el mantenimiento sea muy fácil, que no tengamos que tumbar, botar y volver a hacer, sino que probablemente todo este negocio de la remodelación, de la renovación, pues va a venir con fuerza porque en la medida en que podamos mantener funcionando nuestros edificios, nuestra huella de carbono se va a mantener abajo. Cuando los podamos modernizar, cuando los podamos cambiar un poco y seguir manteniéndolos útiles.
aquí tengo un tema de la reorientación del uso, ¿sí? Pasa un poquito como con los carros, cada uno en un carro con 5 puestos vacíos. De pronto es un carro solo para los 5 puestos y estoy reduciendo la huella de carbono. Entonces también hay una serie de reorientaciones como el leasing, el arrendamiento, el intercambio, donde no todos tenemos que tener una vivienda, no todos tenemos que tener un proyecto para X número de personas, sino que maximizamos el uso de estas edificaciones y logramos justamente que la vida de ese bien se extienda en el tiempo, que pueda ser usada de una forma o de otra, que se pueda cambiar el uso inclusive, y eso haga que demoremos, por decirlo de alguna forma, el consumo de recursos. Y el otro tema es el de la deconstrucción. Existe hoy en día ya la nota de ver los edificios como bancos de materiales. O sea, cuando yo hago el diseño, eso es algo así como una especie de valor de salvamento. Cuando yo diseño mi edificio, yo sé que al cabo de, voy a poner un número, 15 años, eso que quedó del uso previo, del primer uso al que yo dispuse, tiene un valor y se llama pasaporte de material. ¿Por qué? Porque yo sé con qué se hizo, y tengo la transparencia de los componentes, puedo hacerle la trazabilidad total, y entonces casi que cuando lo deconstruya, más que una demolición, donde todo va para el mismo sitio, puedo hacer una clasificación solamente tomando los materiales, porque ya toda la información previa hace parte como del ADN de ese edificio. Entonces simplemente yo tengo guardado un valor para dentro de 15 años en ese edificio y tengo unos clientes para el valor que tengo ahí. Por eso se llaman bancos de materiales. Entonces, esa clasificación temprana de la deconstrucción es una nueva forma de ver el negocio. Es un elemento adicional que siempre, insisto mucho, viene desde el diseño. Habrá cosas que podemos intentar por el camino de las viviendas que ya existen, que son muchísimas y en el mundo son todas las que queramos, pero que nos tienen que llevar a ser flexibles y a buscar mecanismos que nos flexibilicen la forma de trabajo y nos permitan lograr los resultados. Les quería solo mostrar aquí, a nivel internacional, el Banco AMRO tiene ya este tema de los bancos de materiales, ¿cierto? Y hay algunas iniciativas orientadas a manejarlo como bancos de materiales. Entonces, fíjense que poco a poco hemos ido llegando a cómo está conformado el edificio. Una es cómo está diseñado y la otra es cómo está conformado. Y entonces uno dirá, bueno, sí, pero ¿y los clientes qué dicen? A ellos les gusta que sea sin ventanas, o que tenga 5 puertas, o que el acceso sea en escalera y en rampa. ¿Qué dicen los clientes? De la información del Grupo Saint-Gobain tenemos que el 76% de los clientes quieren transparencia acerca de cuál es el impacto de nuestros productos. Entonces, cuando seleccionamos un material, tenemos que tener en cuenta que el cliente quiere transparencia, quiere saber qué pasa con esa pared, con esa ventana, con ese techo, con esa división, cómo me afecta, porque quiero tener como cliente un factor de decisión en lo que voy a adquirir. ¿Qué más nos preguntan? ¿Qué más nos dicen? El 76% también de los preguntados, y aquí estamos hablando de todos, instaladores, distribuidores, especificadores, quiere que los materiales incrementen salud, confort y bienestar de los ocupantes. Ya tenemos una mayor conciencia del vivir bien, no solo del existir en un espacio, sino el disfrutar y tener un beneficio real del espacio que se ocupa. El 72% quiere que sus fabricantes les den productos sostenibles o verdes. Entonces ahí viene nuevamente, ¿cómo así que sostenible? ¿Qué quiere decir verde? ¿Cómo entiendo yo lo que me están pidiendo en el contexto de que es sostenible, cierto? Entonces saltan a la vista qué huella de carbono tiene, si tiene contenido reciclado o si es un material que se usó de tipo renovable, si lo puedo volver a usar, si tiene emisiones de materiales que van a dañar mi salud o si están controladas, ¿sí? Entonces los clientes también están, ¿y por qué y de dónde vienen las tendencias? Precisamente porque el mercado ya lo está pidiendo. Entonces, llegamos a que es un producto sostenible, porque si eso es lo que piden, que es un producto sostenible. ¿Y cómo se puede comparar el desempeño de un producto sostenible en construcción?
todos decimos que esto es sostenible o que lo otro es sostenible, pero ¿en qué términos? Tenemos que utilizar una metodología unificada que nos permita compararnos. No podemos comparar peras y manzanas. Tenemos que empezar por decidir que la unidad de un producto que queramos comparar tiene que ser básicamente de la misma naturaleza en cuanto a su función, ¿sí? Yo puedo comparar un producto que tenga 10 centímetros de espesor con uno que tenga uno de 1 centímetro de espesor, siempre y cuando los dos presten la misma función. Y si no, estoy comparando peras y manzanas. Para eso se crea, y es lo que nos funciona, y es lo que está reconocido en todos los medios, el análisis del ciclo de vida de los materiales. ¿Sí? Nos permite conocer el impacto. ¿Por qué? Porque todos los productos generan impacto. No podemos decir es que usemos el A y el B, sé que eso no generan nada y son el ideal de este mundo. Todos generan impacto. El tema es cómo lo logramos visualizar de una forma en que podamos ponerlo sobre la balanza y decir, este me genera mejor desempeño, menores impactos, me genera menores impactos en el consumo de agua, en la polución, en la toxicidad, etcétera, o por lo menos si es muy sano en su desempeño, cómo lo fabriqué y qué tanto dañé a mi paso en la construcción de ese producto. Entonces, ahí entra el análisis del ciclo de vida. Finalmente, es un método que nos permite mirar cómo a través de todas las etapas, desde la concepción de los materiales hasta el uso e incluso el reuso del material, conocemos todos sus impactos, los podemos medir y la hoja, el análisis de ciclo de vida de un producto finalmente es como una radiografía de ese producto. De ahí el tema de que es con una normativa que se logra, que requiere mucha entrega de información y que nos permite, con un lenguaje común, poder saber cómo nos comparamos unos con otros en términos de principalmente el producto hoy en día, pero va hacia el techo de poder, compararnos en sistemas e incluso compararnos en edificios. La metodología, digamos, primera y la que nos va a ayudar a conocer ese ADN de nuestros productos de construcción, básicamente es este análisis de ciclo de vida. ¿Dónde plasmamos ese análisis de ciclo de vida? En la declaración ambiental del producto, con unos elementos que se pueden leer y comparar con quien tenga los mismos elementos y nos permita visualizar los aportes al tema ambiental de cada uno de los productos que queramos seleccionar. Entonces ya tenemos una herramienta para entrar a trabajar en este búsqueda de lo que es y lo que no es un producto sostenible. Un poquito les cuento. Saint-Gobain está enfocado en 3 pilares, que son el análisis del ciclo de vida, en el análisis de los impactos reducidos o aumentados en cuanto a sostenibilidad de un producto, y en un tema de multicriterio. ¿Qué quiere eso decir? Si me quedo solo pensando en el análisis del ciclo de vida, probablemente obtengo una serie de conclusiones que me permiten ubicar ese producto en un grado de sostenibilidad. Pero si empiezo a mirar como los deméritos y las ventajas, puedo encontrar otro tipo de balanza que de acuerdo al uso o de acuerdo a la localización o de acuerdo a la función principal del producto que se está generando, que se está requiriendo en el mercado, me va a permitir, digamos, inclinar la balanza hacia determinados factores que van a pesar más en la funcionalidad del edificio y dejar de lado unos que me van a funcionar menos, ¿cierto? Entonces, hay que evitar todos los impactos negativos en términos de salud. Ese es un elemento core. Y hay que buscar todos los elementos beneficiosos en términos de sostenibilidad. Y ahí entramos nuevamente en el multicriterio. Cómo se comporta este producto en clima y energía, qué ofrece a la salud, este material es reciclable, no reciclable, qué consumo de agua, ¿sí? Y este tema de la creación de valor local, que es un poco lo que hablábamos de la biodiversidad y del tomar los recursos más cercanos al sitio donde se ejecuta mi proyecto para evitar impactos mayores en el uso del mismo. Aquí aparece ya entonces el tema de la hoja de ruta, ¿cierto? La hoja de ruta nacional de edificación en método cero carbono, que es muy de nuestro entorno. Tal vez muchos de ustedes ya participaron ahí. ¿Qué nos dice o de dónde viene?
Cuando uno mira hacia atrás todas estas tendencias y todo, uno dice, pero yo ¿por dónde empiezo? ¿Cómo así? Pero si eso es mundial y todo, pero ¿dónde están las herramientas? ¿Qué orden tengo que seguir? A veces nos sentimos un poquito perdidos, un poquito abrumados, porque son muchos frentes de trabajo y como que no sabemos en qué, de dónde nos podemos apoyar para ir como en una secuencia lógica, efectiva, donde yo pueda meterme rápidamente en el tema y empezar a lograr victorias tempranas, si las podemos llamar así. Entonces, así como estamos hablando que mundialmente están los objetivos de desarrollo, están las metas de cero neto carbono del acuerdo que se hizo en París, pues Colombia también está adscrito a este pacto y Colombia también ha desarrollado su estrategia climática de largo plazo y de mediano plazo. Al hacer su estrategia de largo plazo, que es la E2050, la podemos consultar en la página del ministerio, pues lo que nos están pidiendo es que este sector construcción, que es un factor digamos, de potencial de contaminación, de daño de recursos, pero que a la vez es un factor económico muy grande en nuestro país y que tiene unas tendencias de crecimiento importantes, esté dentro del tema de controlar y mejorar y hacer en forma temprana, repito, una proyección de cómo va a ser sostenible. Entonces, la hoja de ruta nacional hace parte del proyecto de acelerador de edificación de neto carbono y básicamente es una ruta que nos dice cómo y en qué sentido se deben acometer las tareas para lograr la meta de neto cero carbono. A través de la hoja podemos encontrar 67 metas, ¿cierto? Están agrupadas. Prácticas corporativas, planeación urbana, materiales, edificaciones nuevas, edificaciones existentes y también los asentamientos informales. Eso es súper importante porque todos, seguramente los que me escuchan, en nuestro país la construcción informal es muy importante. Es algo que cómo se controla, porque el sector es uno solo, pero cómo se controla, cómo me meto en ese tema, cómo juego yo ahí. Entonces, este direccionamiento de la hoja de ruta nacional para la certificación de carbono es una herramienta muy importante, es una herramienta que vale la pena consultar y que nos va a dar un ordenamiento. Si ustedes se dan cuenta, por el camino hablamos de políticas, hablamos de cómo los clientes, la gente pide, pues es porque aquí no solamente estamos en el pedacito de diseñar, construir y vender, sino que tenemos que generar un impacto social. Tenemos que tener una cultura. Hay una fracción de la población que la pide, hay otra fracción de la población que no le interesa. Entonces, no podemos solamente dedicarnos a la partecita de la construcción, sino tenemos que ayudar a desarrollar esas prácticas, como les decía, esas normas, a saber que ya no son los edificios solos o los proyectos solos, sino que ahora los conceptos de ciudad han cambiado, la cercanía de los servicios. O sea, tenemos que meternos en hacia dónde van las ciudades, hacia dónde van a crecer, cómo se van a conformar los distritos, cómo estamos absorbiendo las poblaciones que rodean las ciudades principales, porque eso nos va a dar una dirección de hacia dónde ir si ya sabemos hacia dónde comenzar con este tema de la hoja de ruta. Dentro del mismo trabajo, entonces, y previo tal vez a la hoja de ruta de edificaciones, aparece la hoja de ruta de sostenibilidad para los materiales de construcción, que va un poco más orientada a los materiales. ¿Por qué? Por el tema que hablábamos de economía circular, ¿sí? O sea, si el principio en el diseño me lleva en un momento dado a elegir los materiales sostenibles, yo cómo hago para saber que es sostenible, por dónde empiezo, cómo me organizo para encontrar esos materiales sostenibles, para hablar a los proveedores que tengo y decirle, venga, yo ya no necesito lo que usted me estaba ofreciendo, necesito que evolucione y me entregue materiales que estén acordes con mi política y con mi ruta de sostenibilidad. Entonces son herramientas que, como lo dice el proyecto, aceleran nuestro ingreso dentro del tema de la sostenibilidad. Entonces, hasta aquí uno diría, bueno, sí, ¿eso qué tiene que ver con la construcción liviana? Entonces, yo los invito a la reflexión de si hasta aquí y con lo que hemos dicho,
que son las tendencias del mercado, que son las tareas que nos esperan en sostenibilidad, podemos deducir por qué una construcción liviana se considera sostenible de entrada y más sostenible que una construcción tradicional, que es un poco lo que queríamos mirar. Entonces, hay unas ventajas desde el diseño, tanto para los métodos de construcción como para las soluciones como tal y para los servicios que puede generar un proyecto de construcción liviana. De entrada decimos que es más sostenible. Entonces hagamos memoria de las diapositivas anteriores. Puede generar emisiones de carbón reducidas. ¿Por qué? Porque es más liviana, porque consume menos recursos, porque es en seco, porque consume menos agua, porque los desechos de obra se minimizan, porque incluso pueden no tenerlos, porque esos desechos seguramente son reciclables, porque la facilidad para el desmontaje es toda y es una tendencia. Se puede asegurar las mejores condiciones de exposición de salud, tanto para el constructor como el ocupante. Digamos, la facilidad de cumplir normas de sismoresistencia, sus características particulares de comportamiento al fuego, que las debe demostrar, obviamente. No porque sea un sistema de construcción liviano, lo es todo a la vez, pero cuando se ponen en la balanza en términos generales y de acuerdo a los recursos y los elementos que estamos viendo que hacen la sostenibilidad, pues tenemos una serie de factores, ventajas que saltan a la vista. La flexibilidad en los procesos de renovación, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que les hacía yo hace un rato, si son 2 personas y ahora son 5, ¿cómo tomo yo mi habitación o mi espacio actual y lo remodelo, lo renuevo para la nueva condición, que antes eran para niños y ahora es para adultos mayores? ¿Cómo renuevo y cambio esa edificación y la vuelvo útil y le alargo su sentido de vida? Con una construcción liviana seguramente tengo un nivel de flexibilidad que me lleva a alargar esos tiempos de vida útil. Esa resiliencia frente a situaciones de cambio inesperadas, como hablábamos hace un rato, que hubo un temblor, que hubo un incendio, que me quedó una estructura, que cómo la manejamos. Entonces, esa flexibilidad, esa resiliencia que cada vez más requieren nuestros espacios, tanto de ciudad como de vivienda, como en general de habitación, no la podemos proveer a través de sistemas de este estilo. Todo el tema de que los procesos industriales que los generan, que los conciben, los materiales que están concebidos para esa construcción liviana, vienen decarbonizados, de entrada consumen menos recursos. El solo hecho de que pesen el 30, 40, 50% menos que una construcción tradicional, y mientras la construcción tradicional llega a esos beneficios de la sostenibilidad, desarrolla sus propios métodos para ser sostenible, pues tenemos unos elementos que de entrada están como jugando en la misma dirección de las tendencias que hemos identificado. Y ven el tema del mejor desempeño. Definitivamente los tiempos de construcción son menores, la carga estructural es optimizada, estamos hablando de que son productos livianos, la palabra liviano, ligero, y el tema de ahorros financieros por lo mismo, porque tenemos menos mano de obra utilizada por metro cuadrado, tenemos unos tiempos importantes de ahorro en la ejecución de las obras, y la concepción del diseño, que era lo que hablábamos todo este tiempo, la concepción desde el diseño, pues es flexible. De entrada me permite que sea flexible. Puedo tener la opción 1, la opción 2 o la opción 3, y la forma en que se concibe la construcción liviana nos permite considerar esas opciones para ejecutarlas dentro del tiempo. Entonces, esos elementos quisiera de pronto dentro de sus preguntas, dentro de sus comentarios, encontrar cómo al analizar las tendencias encontramos efectivamente que sí podemos tener una construcción más sostenible en la construcción liviana y en seco. Bueno, eso era el tema que les quería plantear, la ubicación, digamos, espacial en las tendencias de sostenibilidad, no solo en el mundo, sino inclusive en Colombia, donde los planes que tiene el gobierno para pujar y llevar hacia el objetivo realmente han dado buenos resultados y están al alcance de todos. Muchas gracias, y necesitan contactarme, tienen preguntas adicionales a las que miramos ahora, pues estos son mis datos y muchas gracias.
Nelly, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy completa también tu presentación. Nos dejas varios mensajes. Tengo una pregunta en el chat que te voy a compartir si acaso de pronto pues, nos das de pronto tu opinión. Diana nos pregunta, para el caso de materiales prototipo, ¿qué metodología recomiendas para verificar o evaluar su sustentabilidad? Sobre todo porque no se tienen suficientes datos para un análisis de ciclo de vida cuna a cuna. Bueno, normalmente en la etapa de diseño para el tema del prototipo, la metodología del análisis del ciclo de vida puede servir con supuestos. Ahí nos toca trabajar y es mi recomendación con escenarios. Nosotros podríamos pensar, y era un poco lo que hablábamos hace un momento con lo de la construcción liviana, si nosotros tenemos un escenario optimista, un escenario el más real posible y un escenario pesimista, podemos hacer un balance en donde podamos determinar hacia dónde va ese prototipo. Eso es lo que yo considero ideal, es una práctica que funciona en innovación y nos permite hacer como una especie de prueba-error al inicio del proyecto que nos puede dar sobre todo como una dimensión del riesgo en términos de sostenibilidad al que se va a ver abocado nuestro proyecto. Creo que el análisis del ciclo de vida sigue siendo válido, pero con los escenarios que se planteen para el proyecto. Muchas gracias, Nelly. Bueno, y ya se nos acaba el tiempo. Yo creo que si hay más preguntas, ahí Nelly nos facilita en la diapositiva su información. Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya te dejo el espacio para que te puedas despedir. Ok, muchas gracias. Todavía estoy compartiendo mi pantalla. Les agradezco mucho a todos su atención. Encantada de compartir esta evaluación que hace el Grupo Saint-Gobain de todos estos temas de sostenibilidad. Nuestra empresa tiene a disposición productos livianos, productos que mejoran el confort térmico. Tal vez alguna vez ya hemos hablado del tema de confort, que va unido al tema de salud también. Y a su disposición, cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto podemos ampliar el tema. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Nelly, y a todos nuestros asistentes por acompañarnos el día de hoy en este viernes de soluciones sostenibles. No se pierdan nuestro próximo viernes y también les deseo que pasen un feliz resto de día.